fue uno de los 12 profetas hebreos, conocidos como los profetas menores. Amós empieza en la edad de oro del profetismo bíblico. Antes que él, muchos otros profetas habían intervenido activamente en la vida política y religiosa de Israel. Pero ninguno de ellos había escrito nada, y la tradición solo había conservado el recuerdo de sus acciones y ocasionalmente algunas de sus palabras, a partir de Amós. En cambio, lo que importa en primer lugar es la palabra del profeta. Y ese mensaje, recogido y recopilado por sus discípulos, ha llegado hasta nosotros en forma escrita. Así se inicia la era de los llamados profetas escritores. El nombre hebreo de Amós significa portador o carga, y se refiere a la pesada responsabilidad que el Señor le había dado a Amós de advertir al reino de Israel. Amós era un pastor que vivía en un pueblo llamado Tecoa, que está actualmente en ruinas, al sur de Belén, apartado de las rutas normales de comercio. Aunque pequeño y sin fama, Tecoa era un punto estratégico de tal importancia que Roboam la fortificó como ciudad sureña defensora de Jerusalén. Amós era un observador que se fijaba en el pueblo y las naciones, y los eruditos concuerdan en que estaba lejos de ser ignorante o inculto, aunque se describe a sí mismo como a un sencillo pastor. La dura vida del campo no le impidió adquirir una cultura poco común en su tiempo. Él conoce los hechos más relevantes de la historia de su pueblo y está perfectamente al tanto de todo lo que ocurre en el reino de Israel. Posee una vasta información sobre los acontecimientos de su época. A pesar de ser nativo de Judá, Amós proclamó su mensaje en el reino del norte. Hacia el 750 a.C. en esa época, Samaria vivía su gran momento de euforia bajo el reinado de Jeroboam II. Los enemigos de siempre Asiria, Egipto y Aram se habían eclipsado transitoriamente, y el rey aprovechó la coyuntura para recuperar los antiguos territorios de Israel. La paz exterior favorecía la actividad económica y el acrecentamiento de las riquezas. Una ansia desenfrenada de lujo se había apoderado de las clases más pudientes, que se construían suntuosas mansiones y vivían en la opulencia. Pero esta prosperidad económica beneficiaba únicamente a un sector privilegiado. Mientras unos pocos se enriquecían, la gran masa del pueblo estaba más oprimida que nunca. Dentro de este marco social, resuena la palabra de Amós, el profeta de la justicia. Toda su predicación es una violenta denuncia de la manera como el reino de Israel interpretaba su condición de pueblo elegido. Para Israel, la elección divina era un privilegio y una garantía absoluta de seguridad, cualquiera fuera su comportamiento moral, social y religioso. Para Amós, en cambio, esa elección era una gracia que implicaba la responsabilidad de revelar a los pueblos el rostro del verdadero Dios, por medio de una convivencia fraternal, basada en el derecho y la justicia. Al ver el sufrimiento y la opresión de los débiles, el lujo y la indiferencia de los ricos, él se convirtió en el testigo insobornable de la justicia del Señor, que resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. El mensaje que dio fue para toda la casa de Israel y para las demás naciones del mundo. En ese entonces no era un mensaje nuevo, y aún hoy día conserva su valor. Aunque Amós habló acerca de los juicios que estaban por ser derramados sobre las naciones que rodeaban a Israel y sobre los dos reinos de la casa de Israel, su mensaje es el mismo que Dios ha dado desde las primeras etapas de la historia del mundo. Es un mensaje sencillo pero profundo, que lleva en sí una advertencia. Hay una forma de gozar de la gracia de Dios y obtener la vida eterna. Ese camino siempre está abierto para el penitente y obediente, pero para el que no se arrepiente, para quien endurece su corazón contra el Señor, el camino está cerrado. En lugar de vida hay muerte, en lugar de gozo hay pesar. Los castigos reemplazan a las bendiciones, los juicios y la destrucción reemplazan a la protección y al poder. Todas estas naciones eran vecinas de los israelitas, y en la mayoría de los casos habían sido enemigas del pueblo del convenio. Una vez que esos juicios fueron pronunciados, Amós bosquejó los juicios venideros sobre el reino de Judá y sobre el reino de Israel. El hecho de relacionar a los dos reinos de los israelitas con otras naciones nos da a entender que Israel ya no era un pueblo único, sino que había llegado a ser como las naciones gentiles que los rodeaban.
Aunque Amós fue enviado especialmente a Israel, habló por Dios contra los males de todas las naciones. Algunos han calificado a Amós como el profeta de la condena, pero él solamente advirtió a los pueblos en cuanto a las desgracias hacia donde se encaminaban. Todos estos territorios o reinos al final fueron derrotados. Las razones que damos para respaldar sus declaraciones de los juicios sobre las naciones pueden parecer sorprendentes. Podríamos preguntarnos si una sola mala acción, cualquiera sea su gravedad, normalmente trae los juicios de Dios sobre una nación. Amós fue inspirado a emplear expresiones poéticas y para esto escogió el rasgo particular de cada nación a fin de ilustrar en forma impresionante la magnitud de su iniquidad. El acto que se menciona es prueba de hasta qué punto la nación se había hundido en la maldad. Estudie cuidadosamente el libro de Amós, pues su mensaje es tal que puede ayudarnos a encontrar el camino de la vida y de la paz. Bendiciones. Bendiciones hermanos, tengo un canal de YouTube donde subo videos de predicaciones, testimonio, noticias, versículo del día y tu programa favorito, un corto mensaje. Por favor visítanos y comparte, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Solo tienes que ir a este cuadrito rojo y dale clic. Y también dale clic a esta campanita, para que recibas la notificación, y puedas ser el primero en ver los videos que vaya subiendo, y deja tu comentario en la parte de abajo. Bendiciones.